Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde anden. Acá es la tarde. Y gracias por sumarse a este video, a esta propuesta, que forma parte de una especie, una serie de videos de acompañamiento del trabajo formativo que estamos brindando en la materia Filosofía de la Educación, la carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Acá, en esta propuesta, en el día de hoy, en este video específicamente, vamos a estar trabajando en relación a este texto de Judith Butler, que se llama Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad. Es un texto que inicialmente está publicado en el 2005 y en una primera edición en español en el 2009, que consta de 3 grandes capítulos, que se llama Dar cuenta de sí mismo, contra la violencia ética, y el tercero, que se llama Responsabilidad. En nuestro caso, y lo que hemos seleccionado junto a Graciela y a Cata, con quienes formamos esta cátedra, eh, hemos seleccionado la mitad del primer capítulo para problematizar algunas cuestiones que nos interesan específicamente para el desarrollo de nuestro programa en particular. Así que damos inicio entonces al desarrollo, ya decíamos, de este texto. Mm, a grandes rasgos, estamos en un momento del recorrido donde estamos planteando la cuestión, y acá viene el tema de por qué dar cuenta de un emisme, de uno mismo, de una misma, y que se va a vincular con ciertos procedimientos que tienen que ver con la moral, y que hay ahí un rango de sujeción y a la vez de violencia que siempre está circulando, y por qué no, por supuesto, de poder. Pero a grandes rasgos, digo, a manera de resumir, lo que vamos a proponer en este video y en este, espero que no sea tan extenso, es problematizar a 3 autores. Es decir, Butler va a traer a 3 autores específicamente, que son Theodor Adorno, que es un filósofo alemán que falleció en el año 1969, si mal no recuerdo, y a Friedrich Nietzsche, que falleció en el 2000, perdón, en el año 1900, en el 2000. Y en el caso de Foucault, serían los tres filósofos que va a tomar para hacer este planteo de violencia ética, y sobre todo cuáles son los procedimientos por los cuales vamos dando cuenta de nosotros mismos. Adorno, Nietzsche y Foucault. Foucault murió en 1984. Así que vamos a hacer un seguimiento de las ideas que va a proponer Butler para plantear, sobre todo, creo que lo que nos interesa es este vínculo entre violencia ética y reconocimiento, que son como los 2 grandes temas que nos interesaría proponer. Entonces, en el capítulo 1 arranca Butler citando Mínima Moralia, que es este texto de Adorno, Mínima Moralia, en una frase muy simple que dice: el valor del pensamiento se mide por su distancia con respecto a la continuidad de lo conocido. Con esto va a arrancar y va a plantear particularmente un problema que va a desarrollar Adorno, vinculado a una publicación que se llama Problemas de Filosofía Moral, que son una serie de conferencias que se dieron en 1963, donde Adorno dice lo siguiente: probablemente podamos decir que las cuestiones morales siempre surgen cuando las normas morales de comportamiento dejan de ser obvias e indiscutidas en la vida de la comunidad. Partiendo de esto, y sobre todo con esta idea de filosofía moral, pareciera ser como que hay un grado de ruptura entre lo que serían las normas morales y un cierto etos colectivo. Y esta ruptura del etos colectivos, donde parece ser que digamos, estas cuestiones morales aparecen porque las normas dejan de ser obvias e indiscutidas,
digamos, cuando se empiezan a interpelar o problematizar las normas morales, hay una elección, pareciera ser, un tipo de determinación que tiene las, este etos colectivo fracturado, va a decir Butler, donde empieza a instrumentalizar cierta violencia y que lo impone como un carácter colectivo. Esto es, dice Butler, Adorno plantea el término violencia en relación con la ética en el contexto de las pretensiones de universalidad, entendiendo esto de lo universal eh, cuando no está en concordancia con el individuo, cuando la propia, dice, hay una reivindicación de lo universal que niega los derechos del individuo. Esto pareciera ser algo común a esas comunidades que se desgranan, que se fracturan, y por tanto empiezan a aparecer, como Nietzsche diría, pequeños sacerdotes de la moral que empiezan a querer restituir una especie de un origen prístino o primordial, donde pareciera ser que ahí estas normas morales siempre se cumplieron y que ahora ya no se cumplen. Entonces pareciera ser que hay como una especie de resurgimiento de un cariz violento de ese principio de apelación a la universalidad como valor que restituya dentro de la comunidad el orden que supuestamente se está perdiendo. Lo que le interesa a Butler de Adorno es que no es tanto el problema de lo universal en sí mismo, o sea, de la operación de universalidad, sino que ese modo de uso de aquello universal, de esos valores universales, de esos principios morales que deberían ser dentro del orden de lo ideal, no son sensibles a la particularidad cultural de las personas, ¿no? A los modos, a las idiosincrasias. Esto es donde ve el desfasaje Adorno, según lo que cuenta Butler, con respecto a la violencia. Es decir, va a haber un ejercicio violento cuando un principio moral, llamémosle ideal o abstracto, se impone en la particularidad de las personas de cómo viven y cómo están acostumbradas a vivir. Dice Butler en la página 17, su violencia consiste en su indiferencia respecto de las condiciones sociales en las cuales podría llegar a ser posible una apropiación vital. Donde una comunidad se hace cargo de sí misma, da cuenta de sí misma, se apropia de sí misma, pareciera ser que la violencia se ejerce sobre eso cuando se impone eh, algún tipo de valor o conducta moral ideal o abstracta que desconozca lo particular. Si esto se entiende, evidentemente acá hay algo que aparece como una condición casi necesaria. Si los valores universales, abstractos, se imponen a un particular y esa particularidad, que es lo que somos de manera singular, está siendo desoída, lo que va a decir Butler es que evidentemente esto nos lleva a plantear que una moralidad que se constituye, que se valga por sí misma, dentro de una especie de apropiación vital de este etos comunal, es necesario que se dé a sí misma un cierto estatuto de enunciabilidad, de yo. Dice Butler, no hay moral sin un yo, necesario restituir este yo, dar cuenta de quiénes somos para poder dar cuenta de cómo va a ser nuestra apropiación vital que nos permita consolidar un etos colectivo sin necesidad de apelar a las normas morales universales. Entonces va a decir en la página 19, cuando el yo procura dar cuenta de sí mismo, puede comenzar consigo, pero comprobará que ese sí mismo ya está implicado en una temporalidad social que excede sus propias capacidades narrativas. Esto nos interesa particularmente porque evidentemente dar cuenta de un emisme nunca puede ser de manera aislada, sino que va a tener que ver con un procedimiento de reconocimiento también de todo lo que nos constituye en tanto grupalidad, en tanto, digamos, familia, sociedad, instituciones, que son con quienes nos hemos formado, ¿no? Eso me parece que es un elemento interesante. En la página 20 dice, lo universal no solo diverge de lo particular, esa divergencia misma es lo que el individuo llega a experimentar, lo que para él resulta la experiencia inaugural de la moral. En este aspecto, la teoría de Adorno se vincula con Nietzsche,
y ahí estamos dando paso a Nietzsche, con quien destaca la violencia de la mala conciencia que da origen al yo como producto de una crueldad potencialmente aniquiladora. El yo se vuelve contra sí mismo. Esto es lo que va a plantear Nietzsche, ¿no? Iniciando un segundo capítulito corto dentro de este gran capítulo, de este primer gran capítulo que se llama Escenas de Interpretación, va a retomar Butler las argumentaciones que plantea Nietzsche en este libro, La genealogía de la moral, y lo que va a plantear Nietzsche es que evidentemente hay una fuerza moral que es productora de sujeto. Pero esa producción de sujeto, dice, está mediada por una especie de sistema que se instituye, que no es, digamos, que no aparece porque sí, sino que se ordena, se organiza, y que va a estar vinculada al castigo. Nietzsche diría, el castigo es la construcción de una memoria, esa memoria es lo que nos da cuenta de lo que somos. La pregunta, dice Butler, postula al yo como una fuerza causativa, es decir, la interpelación de ese juicio y castigo, de ese sistema ordenado que nos va a estar enjuiciando, que nos va a estar interpelando, esto es lo que va a plantear Nietzsche en la genealogía de la moral, en algún sentido nos va a hacer conscientes o nos va a inducir a creer que somos causa o fuerza causativa de eso que está sucediendo, por lo cual se nos acusa, ¿no? Esta interpelación que hace este sistema, ¿no? que aparece como una imposición en algún aspecto, y que por cierto también es algo que hace que demos cuenta de nosotros mismes, lo que va a efectuar es, o va a suceder, es que vamos a tener respuestas desde, dice Nietzsche, desde un cierto temor, un terror, ¿no? Vamos a estar expresándonos bajo condición, ¿no? En algún sentido es eso. Dice Butler en la página 23, empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos en virtud del miedo y del terror. Una situación donde se nos acusa de algo y por miedo, por terror, empezamos a revisar lo que somos, empezamos a revisar qué es lo que hicimos. Hay toda una vuelta sobre sí, reflexiva, repasando, por eso dice en un momento, el castigo es constructor de memoria. En ese sentido es memoria, ¿no? Como nos lleva a revisar todas las cosas que hicimos. Dice Butler entonces, la negativa a relatar, es una de las posiciones, ¿no? No deja de ser una relación con el relato y la escena de interpelación. El relato rechaza la relación presupuesta por el interrogador o bien la modifica de modo que el indagado rechaza al indagador. Esta es una situación específica que también puede suceder. A veces este tipo de planteos, ¿no? Para llevarlo al ámbito educativo, suele venir bien pensar cómo somos, quienes somos docentes y formadores de docentes, que es mi caso particular, o quien esté en una instancia evaluatoria, ¿no? Es decir, pensar cómo los docentes, les docentes y los formadores de docentes en general toman una posición con respecto a los momentos de evaluación que pueden tener que ver con esta, digamos, intención de interpelación y que en algún sentido la respuesta también habría que contemplar que puede estar mediada por el miedo y por el terror, ¿no? Esto puede aparecer. Para mí no me resulta para nada ajena la experiencia de poder dar cuenta de que muchos de los estudiantes se enfrentan a las instancias evaluatorias con mucho miedo. Entonces, con mucha duda de antemano, ¿no? Ahí es donde por ahí también se puede asociar a Adorno lo que decía sobre ese imperativo de violencia ética, que dentro del orden del sistema educativo puede haber un montón de violencia educativa en el aspecto, sin quererlo, ¿no? Digo, pero el sistema está de tal manera organizado que puede ejercer una violencia educativa, ética y educativa, sobre los modos en que estamos aprendiendo. Yo considero que es así, pero estaría bien pensarlo y meditar
si todos los espacios son así. Quizás no lo son, yo creo que tampoco no son todos los espacios así, pero por ahí es como para pensar esa situación. Decía esto porque justamente acá lo que decía de esta negativa a relatar, muchas veces se puede pensar que quien se niega a hablar en un final, en un examen, o a escribir, puede tener, puede ser entendido como un relato que rechaza la relación propuesta por el interrogador, ¿no? Como hay un relato ahí mismo también. En el no decir y el no escribir hay también un relato que rechaza esta interpelación. Bueno, decía esto porque me parecía interesante esa idea. En la página 24 seleccioné una línea que me parece que es fundamental, sobre todo para nuestra formación acá en Ciencias de la Educación y para quienes intentamos por lo menos hacer investigación narrativa, quienes hacen investigación narrativa, que me parece una buena idea como principio de precaución, que es que, dice Butler, contar una historia sobre sí mismo no es igual a dar cuenta de uno mismo. Esto lo vuelvo a leer. Contar una historia sobre sí mismo no es igual a dar cuenta de uno mismo. A veces contamos pasatistamente o de manera pasajera situaciones que nos pasan en el día, pero casi que no damos cuenta de lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Esto sí es interesante porque ahí es donde el dar cuenta, si bien adquiere una forma narrativa, lo preciso es que va a apelar a una voz que, de cierta autoridad narrativa, que permite que a la vez que se está hablando, se está tratando de escuchar, o cada quien se escucha en lo que está diciendo. Esto es súper importante porque ahí es donde vemos que dentro de lo que es una indagación dentro de un marco legal o el sistema este de juicio y castigo, hay una inevitable presencia de una voz de autoridad narrativa que ante un público está tomando una posición que no es un mero relato más, sino que hay un dar cuenta de lo que estamos haciendo. Es decir, es un modo de enunciabilidad, como pasa en los finales, donde en el mejor de los casos, no siempre, cuando alguien dice y está diciendo de sí de lo que está planteando en un final o en una evaluación. Esto me parece sí que es importante porque ahí es donde se distingue una mera enunciabilidad de ideas, de conceptos, a alguien que está planteando ideas y conceptos que da cuenta de sí mismo en lo que está diciendo y se implica en lo que está diciendo, ¿no? En eso me parece que hay un valor extra o un valor potente de decibilidad, de enunciabilidad que enriquece mucho el concepto, más allá de que el concepto sea repetido sin implicarse en lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, continuamos un poquito más con Nietzsche, porque después nos meteremos con Foucault, y ahí va a haber otra densidad un poquito más. Nietzsche va a tener un presupuesto. ¿Por qué va a decir que damos cuenta de nosotros mismos a partir de un juicio y un castigo, de una interpelación? Porque dice que ese sistema de juicio y castigo es propio de la cultura humana, es decir, de lo humano. ¿Por qué va a decir esto? Porque en la estrategia que va a plantear Nietzsche en la genealogía moral, que mucho si bien tiene que ver con un sistema de juicio y castigo, es decir, con una cuestión legal, evidentemente lo está refiriendo y derivando, digamos, muy directamente del sistema cristiano, es decir, de la forma de pensamiento del cristianismo, de los modos operatorios del cristianismo. Lo que va a decir Nietzsche es que la vida no humana, sino digo, la vida en general es, es coextensiva con una fuerza agresiva. No con la agresión en el sentido como lo podemos llegar a entender como un acto de agresión en un sistema social, sino que es una fuerza que irrumpe, que arremete, que empuja, agresividad en ese sentido, ¿no? Como mucho se ha entendido casi en la etología, los modos en que se genera algo irrumpiendo, ¿no? Entonces va a decir Butler en relación a Nietzsche,
La agresión es coextensiva a la vida, de modo que si procuráramos proscribirla, lo que haríamos sería, en definitiva, proscribir la vida misma. Entonces, lo que va a estar planteando en este aspecto Nietzsche es, bueno, evidentemente no podemos desde la moral eh, ocultar la agresividad, ¿no? La agresividad es inherente a la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se va a plantear hacer? Todo lo que se va a considerar humano, dice Nietzsche, es como un modo de oposición a la vida en el sentido de una vida coextensiva con lo agresivo. Es decir, si entendemos la vida desde la agresividad, como fuerza creadora incluso, ¿no? Como fuerza que arremete, que empuja, que mucho va a tener que ver con el concepto de voluntad de poder en Nietzsche, lo humano va a ser una especie de contrafuerza restrictiva, ordenadora, y que Nietzsche va a llamar a eso humano, moral, pero también justicia, y en algún sentido una ética de la venganza. Dice, ¿no? Es como toda la ética, toda la justicia es una venganza contra esa fuerza cre agresiva, creadora, bien, de la vida. En ese sentido, entonces, la institución del derecho obliga, dice Butler, a un ser humano originariamente agresivo a volcar hacia adentro esa agresión, forjar un mundo interno compuesto de una conciencia culpable y volver contra sí mismo la agresión en nombre de la moral. Esto está en la página 27 y me parece que es fundamental. Va a citar un fragmento de Nietzsche que dice: en esa crueldad psíquica reside una locura de la voluntad que carece de todo precedente. La voluntad del hombre de considerarse culpable y censurable en un grado imposible de expiar, ¿no? de salvar. Esto que está en la página 27, me parece que es como el corolario, el resumen, en definitiva, de lo que va a querer tomar Butler de Nietzsche, pensando puntualmente en cómo es que esto, ante una fuerza creadora de la vida, la moral está como haciendo volver sobre sí misma esa misma agresividad, llamándole mala conciencia, ¿no? La mala conciencia va a ser aquella fuerza que se vuelve, que a partir, para volvernos seres humanos, para formar parte de una sociedad, podríamos decir, en el sentido nietzscheano, tenemos que volvernos culpables, tenemos que volvernos censurables, volver contra nosotros mismos esa agresividad y hacernos cargo de una manera penosa, ¿no? Culpable por esa fuerza de creación. Eh, lo que interesa de esto, o por lo menos para el planteo de Butler, es que el resultado es que nos vamos a estar dando cuenta de nosotros mismos, ¿no? Bajo ese sistema hay un preguntarse por los modos que tenemos de vincularnos, de relacionarnos. Dice: la vuelta en contra de sí mismo, que tipifica el surgimiento de la mala conciencia nietzscheana, no explica lo que Foucault va a entender por reflexividad. Y ahí es donde entramos al planteo puntualmente Foucaultiano, porque Foucault va a entender junto con o sea, como en relación con la genealogía moral y con Nietzsche, dice les leo el fragmento que está en la página 29, dice: Foucault se aparta de las reflexiones finales de la genealogía de la moral para hacer hincapié en la creatividad peculiar asumida por la moral y explicar en particular cómo llega la mala conciencia a ser el medio para la construcción de valores. A juicio de Nietzsche, la moral surge como la respuesta aterrorizada al castigo, pero ese terror resulta ser extrañamente fecundo. La moral y sus preceptos, y todos los preceptos que van en relación a la moral, están empapados de la crueldad y la agresividad vueltas contra sí mismos. Esto es en parte lo que va a ligar un poco a Foucault y a Nietzsche. Por ahí quizás la diferencia clave para poder pensar qué es lo que va a decir Nietzsche y qué es lo que va a decir Foucault, podemos decir que en ambos casos la moral es productora de sujeto, ¿sí? Por ahí quizás en el caso de Nietzsche es
violenta, agresiva. En el caso de Foucault no. Por ahí quizás Nietzsche la plantea muy en el orden de la vida psíquica y Foucault quizás no está tan ligada a la vida psíquica. Entonces hay algunas pequeñas diferencias, pero sí en los dos casos podemos decir que hay una cierta coherencia, cierta cercanía en que hay un movimiento de reflexividad, es decir, a partir de la moral nos tenemos que volver sobre nosotros mismas y ver cómo es que eso hace que produzcamos o nos produzcamos como sujetos o sujetes. Va a decir Butler en la página 30, el sujeto se forma en relación con un conjunto de códigos, prescripciones o normas y lo hace de una manera que no solo revela que la autoconstitución es un tipo de poiesis, una creación, una producción, sino que establece la autorrealización como parte de la operación más general de la crítica. Y ahí es donde empezamos ya a meternos dentro de lo que el planteo Foucaultiano, el planteo de Foucault que Butler lo va a tomar de este texto o de algunos fragmentos de la historia de la sexualidad en el tomo 2, el uso de los placeres. Y si decíamos de antemano de que toda moral requiere de un sujeto, ese sujeto hay que crearlo, ¿no? Hay que hacerlo. En el caso de Nietzsche es una construcción a partir de un señalamiento, de un castigo, de una culpabilización, de una autoculpabilización, ¿no? de generar autocensuras. En el caso de Foucault, la moral no tiene una carga negativa como en Nietzsche. En Nietzsche la moral es una carga negativa, o sea, es lo que está contra la fuerza creativa, la fuerza agresiva de la vida. Entonces, hay una carga negativa dentro de la moral. En el caso de Foucault, ese conjunto de códigos, prescripciones o normas están ahí, digamos. Fluctúan en una afuera espacial, ¿no? De enunciabilidades, de visibilidades, que lo que van a estar estableciendo nos van a estar dando, digamos, la disposición para que nosotros, a partir de esta poiesis, o autopoiesis, podemos decir con Guattari, estemos permanentemente en relación de un proceso o un modo de subjetivación o sujeción, el término en francés es assujettissement, que es un término largo, que vale decirlo porque juega con el modo en que nos subjetivamos, es decir, que nos volvemos sujetos, pero además que nos sujetamos, es decir, algo que se adhiere, y esa adherencia tiene que ver con a qué preceptos morales, a qué costumbres, a qué tradiciones, a qué prescripciones, qué normas seguimos. Todo ese tipo de preceptos, de prescripciones, de códigos de conducta, etcétera, que tomamos como propio y que al tomarlos como propios nos volvemos sujetos y a su vez nos sujetamos, ¿sí? Espero que eso se pueda llegar a entender. En ese sentido, Butler va a tomar un fragmento de una conferencia que da Foucault en 1978, se llama ¿Qué es la crítica? Y que allí Foucault dice lo siguiente: la crítica aseguraría la desujeción del sujeto en el transcurso de lo que podríamos llamar, en pocas palabras, política de la verdad. Después va a citar un largo pasaje de la historia de la sexualidad en el tomo 2, en este caso el uso de los placeres, donde, y acá entraríamos en este punto fundamental, que es poder dar cuenta de que hay que hacer todo un trabajo sobre nosotros mismos, un trabajo de sí, ¿no? Un cuidado de sí en algún aspecto, para poder dar cuenta en virtud de una política de la verdad, cómo es que problematizamos o qué es lo que se nos problematiza en estos modos de sujeción, en estas maneras de adherirnos a las costumbres, a las tradiciones, por qué seguimos lo que la familia dice, por qué seguimos lo que la institución dice, en algún sentido una especie de sujeción o sometimiento
o mansa domesticación, ¿no? El término domesticación ahí está muy bien puesto, porque la domesticación siempre ha sido, históricamente, el modo en que lo humano, o en todo caso las formas humanas, han intervenido, y esto cuando hablemos sobre la experiencia en un próximo video lo vamos a plantear, esa necesidad bien moderna colonial de tener que hacer algo, ¿no? De este impulso moderno colonial de tener que hacer para que algo suceda. Y ese tener que hacer para que algo suceda fue lo que llevó también a la domesticación, desde la agricultura hasta la ganadería, hasta digamos, el modo de vinculación doméstico como un modo de subordinación y jerarquización de las formas propias de lo humano con respecto al mundo, ¿no? Entonces ahí viene bien también pensar que esto que se llama la sujeción, la domesticación, la sumisión, la obediencia, son todos conceptos que están metidos dentro de una misma lógica. Puede tener otras acepciones, esto está claro, ¿no? Y tener otros usos. Pensándolo desde estos términos, van por ese lado, y que se nos juega en una vuelta permanente de preocupación de sí, de lo que nos pasa, porque a la vez que estamos siendo todo el tiempo adhiriendo, sujetándonos a las normas de conducta, evidentemente también estamos siendo validados como sujetos. Entonces ese problema, que es el que plantea Foucault, ¿no? Y que además lo recorro de esta manera, dice Foucault en este texto de la historia de la sexualidad, que él define en ese texto la moral de la siguiente manera: como un conjunto de valores, reglas de acción que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las iglesias. El punto, que me parece que esto sí hay una diferencia, es que para poder pensar la moral tiene tres partes para Foucault. Es decir, la moral en un sentido en que están las reglas de conducta, decíamos, ¿no? Estos aparatos prescriptivos diversos que forman parte de la familia, las instituciones educativas, todo el tipo de instituciones estatales, las iglesias. Por un lado, las reglas de conducta. Por otro lado, la conducta que yo construyo con la regla a seguir o a medir, digamos, ¿no? Hay un primer momento donde están las reglas de conducta. Una conducta que yo tengo con respecto a esas reglas, y después la manera en que me muevo y que me conduzco, dice Foucault. Entonces hay tres cosas que están muy vinculadas, que él separa para poder decir que es necesario, para poder dar cuenta de cómo es mi modo de sujeción a una moral, que tengo que reconocer que están las normas o las reglas de conducta, etcétera, que hay un modo en que yo me vinculo con eso, y después cómo yo me muevo, ¿no? Esa distinción. Ese cómo yo me muevo va a terminar constituyendo lo que es la ética para Foucault, ¿no? Es decir, el modo en que yo me conduzco termina siendo mi ethos, ¿no? Mi ethos sería mi conducta. Entonces, Foucault va a distinguir 4 puntos que van a constituir este movimiento de sujeción y subjetivación a la vez. Por un lado, dice Foucault en ese texto, hay una sustancia ética; por otro, un modo de sujeción; por otro, un trabajo ético a hacer; y después una teleología, es decir, una finalidad. La sustancia ética, dice Foucault, es la manera en que el individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo como materia principal de su conducta moral. Algo a hacer de mí, ¿no? Esta sustancia. Yo si pienso esto, ¿no? Si en el caso, Foucault toma mucho en esto los griegos antiguos, y va a haber una problemática específica sobre el uso de los placeres. Así es el subtítulo del libro, y que el problema son las taafrodisias, las cosas de Afrodita, los placeres. ¿Y por qué es un problema? Por el modo en que yo me vinculo con los placeres. Si hay exceso,
Si, digamos, si hay exceso, quiere decir que yo no me estoy constituyendo como sujeto temperante o sujeto que se gobierna a sí mismo, sino que hay un desborde y esto para los griegos antiguos no está bueno. Entonces, hay algo que yo problematizo y es necesario problematizar para constituirme sujeto ético. Podríamos decir, por ejemplo, en el campo educativo, y que suele pasar mucho dentro de la institución educativa, que la desobediencia, ¿no? El no seguir las reglas, puede ser un modo de problematizarlo, ¿no? Es decir, ¿por qué no seguís las reglas? Por qué no cumplís? ¿Por qué no haces? ¿No? ¿Por qué no respetás? Porque esa pequeña desobediencia puede ser una sustancia ética, es decir, el modo en que alguien no sigue las reglas y en algún sentido eso puede constituirse como sustancia ética para problematizarse a sí misma por qué se sujeta o no se sujeta o se desujeta de ciertas normas y de ciertas, digamos, de ciertas prescripciones éticas o morales o de conducta. Entonces, ahí es donde va a aparecer este segundo punto de los modos de sujeción, que Foucault define como la forma en que el individuo establece su relación con esta regla y se reconoce como vinculado con la obligación de ponerla en obra, ¿no? Es decir, si hay una norma que dice que vos tenés que cumplir horario, por ejemplo, y yo tengo un problema con el cumplimiento del horario, mi pregunta por cómo me establezco yo en relación a ese cumplimiento de horario que me vincula a una obligación de tener que cumplir horario, ¿no? Entonces ahí ese juego de ese modo de sujeción es qué es lo que hace que yo que yo adhiera a esa norma, a esa forma de conducta, ¿no? A esa regla o a esa prescripción. Y para que eso suceda, ahí es donde Foucault agrega este otro tercer punto. Dijimos sustancia ética, modo de sujeción, trabajo ético, que en griego es askesis, ¿no? Se escribe askesis con K. Y dice Foucault, dice, todo ese trabajo que hacemos sobre nosotros mismos, y no solo para que nuestro comportamiento sea conforme a esa norma, a esa regla, a una regla dada, sino para intentar transformarnos nosotros mismos en sujeto moral de nuestra conducta. Yo creo que para mí la clave de la propuesta Foucaultiana sobre el modo ético, ¿no? Y la construcción de este sujeto moral está puesta en esta idea, ¿no? En la idea del trabajo sobre sí. Porque digamos esto, es lo que decíamos hace un rato. Yo tengo ese problema de cumplimiento en fecha, cumplimiento de horario, de asistencia. Entonces hay un problema ahí, que hay una parte de mí que se vincula con esa regla y que está fracturando la posibilidad de que yo cumpla con esa regla. Ahí es donde aparece el modo de sujeción. Dice, ¿qué me liga a esa regla? El segundo punto, el modo de sujeción. ¿Qué me liga a eso? Y que si yo cumplo con el trabajo práctico, cumplo con el horario, cumplo con esto, voy a estar siendo reconocido o validado como sujeto. Pero entonces hay una distancia en que esto que a mí se me problematiza, o me genera un problema, ¿no? Ese es lo que Foucault llama la problematización. ¿Por qué es una problematización el cumplimiento de horario, o el llegar a tiempo, o el asistir? Eso es un problema. ¿Y qué es lo que me liga a mí? Bueno, el deseo de querer ser reconocido, validado como una persona que es responsable. Entonces, si yo no estoy logrando eso es porque hay un trabajo de sí, un trabajo sobre mí mismo, que no estoy haciendo. Entonces la pregunta de Foucault sobre cómo nos constituimos como sujetos morales la pregunta es, ¿qué es lo que haces vos? Casi una pregunta socrática. ¿Qué es lo que haces vos con tu vida que hace que vos no puedas cumplir con eso? Deseando hacerlo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, yo quiero cumplir, quiero asistir, pero resulta que me levanto tarde, que no llego, que no me organizo con la comida. Entonces, la pregunta del trabajo sobre sí es, bueno, ¿qué es lo que yo podría llegar a hacer para organizarme en las comidas, para levantarme más temprano? Bueno, supongo que si me acuesto muy tarde, entonces no me puedo levantar temprano. Bueno, quizás acostándome un poco antes.
Entonces, todas esas preguntas que están sucediendo dentro de cada quien y que tienen que ver con haceres concretos para poder organizar algo es lo que Foucault va a llamar, siguiendo a los griegos antiguos, esto es una idea muy antigua, no es de Foucault, ¿no? Por supuesto, pero Foucault la organiza y la piensa de esa manera. Es lo que él llama la práctica de sí o el trabajo o la ascesis, ¿no? Por supuesto, esto tiene una teleología, una finalidad que puede tener que ver con el tener la tranquilidad de llegar a tiempo, el tener la tranquilidad de cumplir o la satisfacción de haber terminado un trabajo. En el caso, por supuesto, que de los antiguos, en el estoicismo tiene que ver con una especie de tranquilidad de ánimo, de poder vivir tranquilamente. Eh, en otros aspectos podría ser también un poco más para los neoplatónicos una especie de purificación, o en todo caso para el cristianismo la salvación, ¿no? Son todas prácticas que tienen que ver con una finalidad, pero que en principio, em, como para resumir, todo ese rodeo tiene que ver con cómo nos constituimos como sujetos morales, y que para constituirnos como sujetos morales, me estoy estirando un montón, pero no importa, eh, es necesario poder dar cuenta de uno mismo, o sea, o de una misma. Entonces ahí es donde me parece que este planteo de Foucault, de estos 4 puntos, que Butler va a retomar, me parece clave, ¿no? Pues son preguntas que las podemos hacer todo el tiempo sobre lo que estamos haciendo. Butler va a decir en la página 33 lo siguiente, la leo y continuamos y en breve ya casi terminamos. Dice Butler en la página 33. No lo dice Butler esto, dice, o sea, digamos, este modo, este rodeo sobre sí mismo prepara el escenario para la autoconstrucción. Todo esto que te decimos, ¿no? Que dijimos. Toda esa interpelación que me hago a mí mismo para poder dar cuenta de mi modo de sujeción a ciertas normas, a ciertas reglas, y que en definitiva me lleva a hacer un trabajo sobre mí, va a preparar este escenario de poder dar cuenta de cómo yo me construyo a mí mismo. Y dice que siempre se lleva a cabo en relación con un conjunto impuesto de normas. Dice Butler entonces, la norma no produce al sujeto como su efecto necesario, es decir, para decirlo de esta manera, no es que las normas porque preexistan, si las seguís va a constituirte de manera obligatoria en un sujeto. Dice, y el sujeto tampoco tiene plena libertad para ignorar la norma que instaura su reflexividad, ¿no? Entonces el juego, la norma no produce al sujeto como su efecto necesario, y el sujeto tampoco tiene plena libertad para ignorar la norma que instaura su reflexividad. Entonces dice Butler, esa agencia ética nunca está del todo determinada ni es radicalmente libre. Su lucha o su dilema principal debe ser producto de un mundo, aun cuando uno, en cierta forma, debe producirse a sí mismo. Es decir, esa agencia ética también es colectiva, ¿no? No es radicalmente libre, no es pura voluntad, porque si no también esto podría llevarnos muy directamente a la meritocracia o al tú puedes o a ciertos discursos asociados al neoliberalismo sobre todo, o al neoliberalismo empresarial, donde pareciera ser que somos culpables de nuestra pobreza, son nuestras debilidades, de nuestras frustraciones, de nuestros malestares, y volveríamos a Nietzsche, casi diría, con este ejercicio de instauración de mala conciencia, de culpabilizarnos de todo, ¿no? Sigue Butler diciendo lo siguiente, la postulación de un sujeto que no es autofundante, como podría llegar a serlo el sujeto cartesiano de Descartes, que es autofundante, o sea, de cuyas condiciones de emergencia no es posible ofrecer una explicación cabal, y se pregunta Butler, ¿debilita la posibilidad de la responsabilidad y en particular de dar cuenta de sí? Claro, la pregunta está muy bien. Si nosotros no somos sujetes autofundantes, entonces que no nos tenemos que hacer cargo de lo que somos. ¿Podría suceder eso?
que bajo esta premisa de que no somos autofundantes, que no nos fundamos a nosotros mismos, sino que dependemos de las normas y las reglas, pareciera ser que podría ser que no nos hagamos responsables de lo que somos, ¿no? Sí va a decir Butler en esto, bueno, la opacidad del sujeto puede ser una consecuencia de lo que se conciba como un ser relacional, cuyas relaciones iniciales y primarias no siempre están al alcance del conocimiento consciente. Evidentemente hay una opacidad ineludible para una plena autocomprensión. O sea, nunca vamos a llegar a comprendernos cabalmente, esto está claro, pero sí es necesario poder dar cuenta de una relación ética un poquito más primaria, evidente, que no es autoconstitutiva, sino es constitutiva colectivamente y de manera relacional. Esto nos lleva a que todo el tiempo estemos constituyéndonos como sujetos. Ahí es donde dice Butler, nos preguntamos, ¿qué puede significar proseguir un diálogo en el que no es posible suponer ningún terreno compartido? Nos preguntamos, ¿qué puede significar proseguir un diálogo en el que no es posible suponer ningún terreno compartido? En el que no nos encontramos, por decirlo de algún modo, en las fronteras de lo que conocemos, pero que de todas maneras necesitamos de recibir y ofrecer reconocimiento a alguien que está allí para ser interpelado o cuya interpelación debe admitirse. Para mí esto que está entre la página 36 y 37 es como una pregunta que aparece un poquito más allá de Foucault, porque si esto se constituye dentro de la idea, ¿no? Si retomamos un poquito esto y que me parece que la pregunta está muy bien. Si es con otros, pero esos otros, hay como dice Robert Fogelin, un desacuerdo profundo, donde pareciera ser que ahí no hay manera de acercarnos, dice, ¿no? ¿Cómo proseguir en diálogo con eso? Donde no, dice, donde no es posible suponer ningún terreno compartido. Porque ahí hay algo que no, casi que no hay contacto. En el que nos encontramos, evidentemente, en las fronteras de lo que conocemos, ¿no? Llegamos a ese punto donde aparece eso otro es alguien, en el que desconocemos, porque no podemos llegar, porque llegó nuestra frontera al límite de lo que conocemos, pero de todas maneras necesitamos de recibir y ofrecer reconocimiento, o darle cierta forma, pero de todas maneras necesitamos de recibir de eso otro para poder ser constitutivos de nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que agrega eso otro, radicalmente otro, que evidentemente nos interpela y nos constituye acorde a lo que quizás podamos construir como identidad? ¿No? No sé si se entiende eso. Me parece una pregunta cabal, porque con otros de manera similar... esperen que... Ahí continúo. Bien, continuamos. Y retomo un cachito, perdón por la digresión. Eh, Al final, entonces, en estas dos páginas, de la página 36 y la 37, creo que ahí Butler hace una pregunta que es como fundamental porque, primero, poder dar cuenta de la opacidad que somos y que esa opacidad requiere de una autoconstitución permanente, pero que esa autoconstitución permanente siempre es en relación con otros. Y la pregunta que se hace Butler es, ¿pero qué pasa cuando ese terreno común no puede ser compartido? No alcanza a ser compartido, donde esa frontera de todo lo que yo conozco de mí termina siendo un punto donde ni siquiera llego a saber que eso que está más allá de mí, y que Foucault va a llamar el afuera, va a estar presente ahí, no lo puedo conocer, y sin embargo me demanda, me requiere algo, algo me está solicitando, ¿no? Allí donde a partir de esta pregunta aparece otro capítulo chiquito, de los capitulitos chiquitos que tiene este gran capítulo 1 del libro, como decíamos, dar cuenta de sí mismo, donde va a introducir, va a introducirse directamente al planteo Foucaultiano, diciendo lo siguiente, ¿no? En la visión Foucaultiana de la autoconstitución,
un régimen de verdad propone los términos que hacen posible el autorreconocimiento. Y sigue, a juicio de Foucault, siempre hay una relación con ese régimen, una suerte de autoconstrucción que se da en el contexto de las normas en cuestión, y elabora específicamente una respuesta compatible con esas normas al interrogante sobre quién será el yo en relación con ellas. En este sentido, las normas no nos deciden de una manera determinista, esto que algo ya decíamos, aunque sí proporcionan el marco y el punto de referencia para cualquier conjunto de decisiones que tomemos a continuación. Entonces, acá se plantea otro tema, ¿no? Que es decir, aparece un otro, como decíamos, un afuera, diría Foucault, que nos interpela, que nos pone en cuestión, y que para poder ejercer ese autorreconocimiento dice, yo quizás no me estoy vinculando con ese otro, sino con un régimen de verdad. Un régimen de verdad que termina construyendo lo uno y lo otro. Lo mismo y esa otra edad. Esas normas no deciden de manera determinista cuál es el vínculo, pero sí construyen un marco posible de referencia. Sigue Butler diciendo, esto es la página 37-38, cualquier relación con el régimen de verdad será a la vez una relación conmigo misma. Sin esa dimensión reflexiva no hay crítica posible. Poner en cuestión un régimen de verdad cuando ésta gobierna la subjetivación es poner en cuestión mi propia verdad. Entonces, ahí es donde hay un punto interesante. Poder llegar a decir que ese autocuestionamiento se convierte en una consecuencia ética del procedimiento crítico con el cual yo estoy no interpelando a otro, sino interpelándome a mí. Es decir, para decirlo de otra manera, que ese afuera que está, que no es una afuera espacial, en el caso de Foucault es una afuera que está dentro, pero que esto en el encuentro práctico trajo sus debates, eso otro que no soy yo, que está más allá de mí, que puede ser una persona, probablemente lo sea, que está autoconstituida dentro de de un régimen de verdad también, etcétera, etcétera, no es tanto el ejercicio crítico con respecto a otro, sino que eso otro que aparece, que es todo aquello que no soy yo, que está más allá de mí, lo que va a estar posibilitando es que yo practique el ejercicio crítico de autocuestionamiento. Entonces ahí es donde me parece que esto lo dice Butler en relación otra vez a esa conferencia en 1978 que se llama ¿Qué es la crítica?, donde Foucault dice lo siguiente, que aprovecho y se los leo, ¿no? Dice, esto lo dice Foucault, no está en el texto de Butler, esto es algo que agrego yo del texto esto en qué es la ilustración, perdón, de 1984. Dice Foucault ahí en qué es la ilustración. ¿Qué resistencias? ¿Qué sublevaciones? ¿No? ¿Qué es lo que aparece ahí? Entendido como la filosofía, o sea, pensando la filosofía, como el desafío a todos los fenómenos de dominación. ¿No? Es un fragmento de la última entrevista que está publicada en ¿Qué es la ilustración?, o por lo menos la edición que yo tengo, pero que está en 1984. Es decir, pensar la filosofía como el desafío a los fenómenos de dominación es lo que nos lleva a preguntarnos qué resistencias, qué sublevaciones tenemos que practicar, pero no hacia otro. Es decir, el punto ahí acá es, no es contra otro, sino contra todo lo que a mí me sujeta a esa conducta moral. Decíamos hace un rato, la clave está sustancia ética, sujeción, modos de sujeción, trabajo sobre sí y la teleología. Esta actitud de insubordinación conmigo mismo, con respecto a todo aquello que a mí me sujeta a una determinada moral, es lo que Foucault va a entender por crítica, ¿no? Él va a definir en esa conferencia en 1978 la crítica como una actitud de insubordinación voluntaria a todo lo que domina ahora de este modo, ¿no? Por eso decíamos la definición en 1984 que dice la filosofía es precisamente el desafío a todos los fenómenos de dominación, es la pregunta por
qué resistencias, qué sublevaciones, qué actitudes de insubordinación voluntaria tomamos con todo lo que nos está dominando ahora, en este momento y de este modo. Por eso, algo que también conversábamos en la, mm, en la clase, era que la crítica, en sentido Foucaultiano, poco va a tener que ver con ir a criticar lo otro, o a otros. Tiene que ver con cómo yo estoy adhiriendo, pensando mi adherencia o mi modo de sujeción a las formas que me constituyen como sujeto. Esto me parece que es casi fundamental. Después hay un libro que agrego, ya me estoy estirando un montón, pero ya casi terminamos. Faltan, nada, dos párrafos más y terminamos. Hay un libro que yo lo tengo acá, que siempre lo tengo. Es este. Se llama Sublevarse. Es un libro de reciente publicación que lo editó Catálogo, creo que es en Chile, Viña del Mar, en Chile. Es una entrevista que le hace Fares Sassin en 19, creo que es 1979. Sí, casi en 1979. Bueno, está publicado en este librito. Ahí Foucault va a decir lo siguiente. Se llama Sublevarse, entrevista con Fares Sassin. Dice esto Foucault. Uno puede sublevarse contra todo tipo de relación familiar, contra una relación sexual. Uno puede sublevarse contra una forma de pedagogía. Uno puede sublevarse contra un tipo de información. Es preciso, Foucault dice que los hombres, bueno, los seres humanos, las personas, es preciso que las personas inventen a la vez aquello en contra de lo cual pueden y quieren sublevarse, y aquello en lo que van a transformar sus sublevaciones. Eso tiene que inventarse indefinidamente. Esto también es interesante para poder pensar lo que va a venir con Butler. O sea, lo traigo por eso, porque me parece que es un fragmento de Foucault que también va a decir lo que va a plantear lo que Butler agrega, suma al planteo Foucaultiano, que es la idea, en el caso de Foucault, esto de sublevarse, es que a la vez que nos revelamos, que nos sublevamos, ¿no?, ante el familiar, una relación sexual, dice lo pedagógico, tenemos que inventar eso otro a lo que nos sublevamos. Es decir, tenemos que poder construir una red inteligible de qué es lo que hace que yo me esté sublevando a algo, constituyéndome como sujeto sublevatorio, pero que aquello a lo cual me estoy revelando, me estoy sublevando, debo construirlo, debo darle un relato que lo forme como tal. Porque evidentemente dentro de las narrativas con las cuales, sean las instituciones familiares o heteronormadas o en todo caso pedagógicas, políticas, culturales, etcétera, no van a tener un relato de dominación. Algunos son un poco más explícitos, pero en general no lo tienen. Entonces, ¿por qué en muchas, pienso esto, ¿no? ¿Por qué en muchas de las narrativas de los feminismos o de los transfeminismos hay, hay una iteración de tener que rearmar el patrón de dominación patriarcal? Porque evidentemente hay que construir eso, ¿no? Hay que poder inventar eso otro a lo cual, para lo cual se está sublevando. Porque la narrativa oficial nunca te va a mostrar esa versión. Entonces, ¿qué es lo que se percibe desde otro lado que es necesario ir a construirlo, ¿no? Y que por tanto te constituye como sujeto de sublevación, ¿no? Y por tanto como sujeto crítico. Porque lo que estás develando no es tanto lo que es lo otro, sino que lo que estás develando es cómo ese modo de sujeción se está desujetando, por usar el término de Foucault, es decir, haciendo un ejercicio crítico, un gesto, dice, de insubordinación voluntaria contra lo que domina. Ser crítico entonces, tener esta actitud de insubordinación voluntaria contra todo lo que domina, es también tener que construir la narrativa que describe, que organiza, que arma eso otro que domina, ¿no? Esto me pareció que era fundamental para lo que estábamos diciendo, porque va a decir Butler, y ahí ya casi terminamos, quedan dos cositas más.
Dice Butler, cuestionar las normas de reconocimiento, recuerden, hay instituciones, formas oficiales de existencia, modos de costumbres, tradiciones, una moral que hace que cuanto yo me adhiero a eso, eso a mí me constituye como sujeto. Entonces esa constitución de sujeto, por tanto, todo ese aparato de Estado me reconoce. Entonces dice, cuestionar las normas de reconocimiento, es decir, cuáles son las formas en que ese reconocimiento se da y que terminan gobernando lo que yo podría llegar a ser, dice Butler, preguntar qué excluyen, qué podrían verse obligadas a admitir, es en relación con el régimen vigente, y ahí me parece algo punto, dice, correr el riesgo de no ser reconocible como sujeto, o al menos suscitar la oportunidad de preguntar quién es, o puede ser uno, si es o no reconocible. Esto que está en la página 38 me parece que es lo propio de un aporte de Judith Butler a todo lo que ya venía haciendo Nietzsche y Foucault, y que lo pone en una pregunta muy precisa al interior de las instituciones, al interior de los estados, de las formas de reconocimiento oficiales, porque dice, si yo cuestiono las normas de reconocimiento, me estoy poniendo en riesgo, ¿no? De no ser reconocible como sujeto, porque estoy criticando lo que hace que me reconozcan como sujeto. Esto es algo muy cercano a lo que creo que en el teórico han conversado con respecto a Foucault en relación al concepto de parresía. Y en el texto de Walter Cohen, al principio, el primer texto que vimos en esta cursada, también aparece la idea de parresía. La parresía como una práctica de decir verdad que utilizaban los griegos antiguos, que era un modo de decir verdad riesgoso, ¿sí? De cierto riesgo, que pone en riesgo la palabra, que decimos lo que somos de la manera en que somos, pero que nos pone en riesgo. Por otro lado, dice Butler en la página 40, si y cuando, en un esfuerzo por conferir o recibir un reconocimiento que una y otra vez es rehusado, pongo en cuestión el horizonte normativo dentro del cual tiene el lugar tal reconocimiento, ese cuestionamiento forma parte del deseo de reconocimiento, deseo que no puede hallar satisfacción y cuya insatisfacibilidad establece un punto crítico de partida para la interrogación de las normas disponibles. Esto me parece también súper preciso en la página 40, ¿no? Si ese conferir o recibir reconocimiento se ve rehusado todo el tiempo, si ese cuestionamiento forma parte de un deseo de reconocimiento, o sea, hay un deseo de reconocimiento. Pero si se ve rehusado, si se ve frustrado, etc., parece ser que es el punto crítico de partida para una interrogación por las normas disponibles, ¿no? Si yo no me veo reconocido, ¿no? Esto hace un rato lo planteábamos, ¿no? Como si hay una fractura en esa continuidad de reconocimientos y demás, eso me puede llegar a permitir a mí pensar que las normas vigentes disponibles para el reconocimiento no están buenas, no son piolas, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ahí también hay otro elemento. Si no somos reconocidos en el lugar, puede que venga una chance de crítica a qué es lo que a mí me adhiere a ese lugar que estoy buscando un reconocimiento que me vuelva sujeto de reconocimiento. Dice Butler entonces, y ya terminamos con esto, en la página 41, el interrogante Foucaultiano sigue siendo en efecto, ¿quién puedo ser dado el régimen de verdad que determina cuál es mi ontología? ¿No? ¿Quién puedo ser dado el régimen de verdad que determina cuál es mi ontología? Foucault no pregunta quién sos vos, sino quién puedo llegar a ser según el régimen de verdad en el que estoy, ¿no? Y una última nota que está en la página 42, que es la última de este fragmento, también me pareció interesante porque tiene que ver con esto de qué pasa si así como tenemos un deseo de reconocimiento, qué pasa cuando hay un deseo de reconocer, ¿no? De reconocer a otro. Y dice, si
considero que te otorgo reconocimiento, y esto vale para docentes, estudiantes, etcétera. Este deseo de querer, así de querer ser reconocido, pero también este deseo de reconocer. Dice, si considero que te otorgo reconocimiento, por ejemplo, tomo en serio el hecho de que ese reconocimiento procede de mí, porque yo reconozco, ¿no? Pero ni bien advierto que los términos utilizados para otorgarlo no me pertenecen exclusivamente, que no los he ideado o forjado a solas, quedo, por así decirlo, despojada por el lenguaje que ofrezco. En cierto sentido, me someto a una norma de reconocimiento cuando te ofrezco mi reconocimiento. ¿Sí? Me someto a una norma de reconocimiento cuando te ofrezco mi reconocimiento, lo cual significa que el yo no lo ofrece a partir de sus propios recursos privados. Por tanto, esto me parece súper preciso. En rigor, parece que el yo queda sujeto a la norma en el momento de hacer ese ofrecimiento. En el momento en que, digo, ¿no? En el momento que yo te otorgo, o siento que te otorgo el reconocimiento, bueno, evidentemente eso no es mío, porque forma parte de normas de reconocimiento, entonces ese yo queda sujeto a la norma en el momento de hacer ese ofrecimiento, de modo que se convierte en instrumento de la agencia de esa norma. Por eso, dice, el yo parece invariablemente usado por la norma en la medida en que trata de usarla. Si yo, digo, por decirlo, a mí me parece como muy interesante esto. Si yo reconozco con las mismas normas de reconocimiento de una institución a la cual estoy pretendiendo salirme, termino siendo usado por la misma norma. Esto trae un montón de problemas a plantearse, ¿no? Que las dejaría ahí como pregunta, y porque ya estamos en una hora 6, que nos fuimos mucho, pero me parece que esto podríamos seguir debatiéndolo, por supuesto, en los encuentros prácticos, pero para poder politizar, decirlo de alguna manera, por qué es que muchas veces los modos de reconocimiento y validación que estamos utilizando en las instituciones, que muchas veces estamos criticando, terminan siendo simplemente parte de esa misma lógica de reapropiación que hacen sobre nuestra propia subjetividad que otorga reconocimiento a otro. Entonces, como para preguntárselo. Bueno, dejo esto hasta acá, lo que vimos de Judith Butler en este libro, Dar cuenta de sí mismo, violencia, ética y responsabilidad. Y en breve estaré armando el otro video para acompañar la lectura sobre el concepto de experiencia en lo educativo. Así que bueno, muchas gracias por la escucha. Si hay alguna pregunta también la pueden dejar en los comentarios eh, y las iré respondiendo y bueno, podemos ir conversando también en eso. Muchas gracias.